Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es maravillosamente bueno. Quiero, hermano, la otra semana tenemos nuestra Santa Cena, el miércoles hay limpieza. Véngase a tiempo para terminar pronto. Al final quiero hacer una pequeña junta así, rapidito, con todas las maestras, por favor, y ayudas. Es unos 5 minutitos solamente. ¿Quiere ponerse de pie? Lucas capítulo 7, verso 1 dice: Cuando Jesús terminó todas sus palabras, el pueblo que le oía se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciéndole: no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús esto, se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Padre, gracias. Gracias inmensas, gracias eternas, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por darnos la bendición de ser llamados tus hijos. Gracias por habernos salvado. Gracias por la esperanza, por la fe. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, por tu presencia. Por cada corazón que sube a este lugar a bendecirte, a darte gracias, a alabar tu nombre y a escuchar tu palabra. Mientras tu palabra es trasladada, Señor, bendícenos con ella también. Ya que somos un pueblo bendito, Señor, en Cristo Jesús. Mientras tu palabra es trasladada, Señor, la mente, el corazón, el espíritu, el alma sean cambiados, regenerados, transformados, y los cuerpos enfermos sean sanados. Señor, envía tu poder sanador y tu poder transformador por medio de tu palabra, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias por Jesús. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Tome su lugar. Quiero dejarle esto que el Señor habló a mi corazón en esta mañana, y me hizo ver algo que es importante entenderlo. Siempre me va a escuchar usted decir que es importante entenderlo. Yo creo que el deseo del Señor Jesús es ese primordialmente, que nosotros podamos entenderlo. Bienaventurado aquel que me entiende y me conoce. Yo creo que la falta de conocimiento, como dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando Dios traslada o transmite su conocimiento, nosotros tenemos que aprovecharlo, tenemos que abrazarlo, tenemos que recibirlo. Recuérdese que la verdad siempre trae el sello de bendición sobre nuestra vida. Ya está en nosotros si nosotros queremos hacerla o si nosotros decidimos rechazarla. Esta mañana el Señor habló algo a mi corazón que me puso a pensar, me puso a meditar y en cierta manera a reflexionar y a meditar un poco en mis caminos. Y
Y de pronto me encontré con que es sumamente importante que nosotros podamos ver cada palabra que el Señor Jesús dijo. Trae encerradas tantas cosas que en veces nosotros no las vemos a menos que Él las revele a nuestro corazón. Y esta mañana el Señor me hizo ver algo de cómo o cuándo es cuando la palabra que nosotros decimos tiene ese poder que nosotros queremos ver. Porque muchas veces podríamos nosotros decir algo o exponer algo y la palabra no tiene ese poder que nosotros queremos que tenga en nuestra vida. Eso tiene que ver con nuestras oraciones, nuestras peticiones, cuando oramos por alguien, cuando nosotros trasladamos un mensaje. Muchas veces no tiene ese poder que Dios quiere que tenga. A mí me revolucionó mucho esta historia porque es la que el Espíritu me habló a mi corazón. Es interesante, yo creo que por demás está. Hemos enseñado algunas ocasiones de esto. Yo en 30 y tantos años de ministerio, pues he enseñado cantidad de mensajes de esa historia. Pero hoy cobró vida y me hizo ver que en realidad el hombre de fe es prácticamente uno y Dios. Entendemos por eso, porque la Escritura dice, la fe que tú tienes, tenla para contigo mismo. En otras palabras, no es solamente hablar de fe, porque hablar de fe, hermano, es fácil, pero que esa fe tenga poder cuando la hablamos es diferente. Voy a repetir esto, hablar de fe es fácil, pero que esa palabra que hablamos de fe tenga poder es diferente. Y este hombre estaba rodeado de líderes religiosos. Acuérdense que a los que mandó a que intercedieran o que pidieran por él fue a los ancianos. Cuando la Escritura habla de ancianos, habla de líderes religiosos. Este hombre también estaba rodeado de amigos. Por eso fue que también envió a sus amigos a que intercedieran ante el Señor por su siervo. Eso nos permite a nosotros entender, hermano, que este hombre, que no fue él personalmente de primero, sino envió a los líderes y luego a sus amigos, estaba rodeado de gente, pero fíjese que estaba rodeado de gente que no reconocía la autoridad de la palabra, ni tampoco reconocía autoridades. La prueba es que los fariseos religiosos, ellos no reconocían la autoridad de la palabra. ¿Por qué? Porque aparte de que enseñaban la palabra, pero no la vivían. Eso quiere decir que cuando alguien puede tener mucho conocimiento de la palabra, pero no la vive, la palabra no tiene autoridad en ellos. Estos hombres, se recuerden que los fariseos estudiaban hasta las tildes y las comas y tenían mucho conocimiento. El mucho conocimiento no hace que la palabra cobre el poder en uno, sino que la palabra cobra su poder cuando el creyente decide vivir la palabra. Este hombre en realidad no le servía de nada, está rodeado de líderes religiosos y de nada le servía estar rodeado de amigos que tampoco reconocían la autoridad de la palabra ni la autoridad de Jesús.
Nosotros, hermano, de nada, y oiga lo que le voy a decir, de nada nos sirve conocer o sacarnos fotos con ministros, con apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, si usted quiere, conocerlos y tenerlos cerca. O tener amigos, hermanos, estar rodeado de amigos que tengan conocimiento de la palabra. Si en realidad tanto los líderes como nuestros amigos, si es que los tenemos, no se sujeten a la autoridad de la palabra y no se sujeten a las autoridades. Lo que usted va a escuchar ahora, hermano, es súper delicado, pero es muy precioso si nosotros en realidad entendemos y abrazamos esto. Al centurión no le sirvió de nada la influencia de los líderes religiosos y de sus amigos que le envió a Jesús. Ellos no pudieron hacer nada. No le ayudó de nada el rodearse del líder religioso. Por eso es que nosotros como hijos de Dios, de nada nos ayuda a conocer a fulano, a sutano, a mengano, a prensejo. No nos ayuda de nada. Yo recuerdo una vez estuve en un congreso en Los Ángeles de apóstoles y profetas. Y al final yo quería tratar un asunto de un problema que teníamos en México con un pastor de otro ministerio muy reconocido y uno de los pastores que trabajan con nosotros. Entonces al final fui a donde uno de los apóstoles que había expuesto la palabra, terminó todo lo que era el congreso y fui a platicar con uno de ellos, a exponerle, mira, este problema está sucediendo con uno de tus pastores y uno de mis pastores. El pastor del ministerio de ellos le había pegado a uno de nuestros pastores, le había dejado el ojo morado. Y entonces le dije, mira, esto y esto y esto está pasando. Y algunas otras irregularidades que habían ahí con algunos permisos, porque el pastor de él estaba usando nuestro número federal que tenemos en México. Entonces tenía el nombre de ellos, pero tenía nuestro número federal. Entonces le dije, esto no está bien, le digo, porque puede ocasionarnos problemas a ti y a mí. Bueno, me dijo, no te preocupes, vamos a arreglar ese asunto. Al final, hermano, uno de ellos dice, tomémonos la foto. Se pusieron todos los que estaban ahí, se tomaron la foto. Yo me quedé sentado donde estaba. Honestamente, para serlo sincero, yo no estaba interesado en tomarme una foto con todos ellos. Ni mucho menos estaba en mi corazón, tomémonos esa foto para que digan, mira, el apóstol Villatoro estuvo también con esos apóstoles. Pero en realidad nunca estaba en mi corazón el ser reconocido. Pero, ¿por qué le cuento esto, hermano? Porque muchas veces hay creyentes que les gusta mucho el que vean que conocen a fulano, sutano, mengano, perencejo. Y muchas veces hay creyentes que se rodean de amigos, que esos amigos no se someten a la autoridad de la palabra y no se someten a las autoridades establecidas por Dios. De nada les sirve. A este centurión estaba rodeado de amigos, estaba rodeado de líderes religiosos, pero en el momento de la necesidad no le sirvieron absolutamente de nada. Y entonces una de las primeras cosas, hermano, que nosotros tenemos que aprender en este camino es que nosotros podemos amar, hermano, a amarnos entre nosotros, porque eso es lo que la Escritura nos enseña y nos ordena y nos manda. Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos que rodearnos de gente que se someta a la autoridad de la palabra. Y que en el momento de someterse a la autoridad de la palabra, pues automáticamente se va a someter a las autoridades constituidas por Dios, porque eso está en la palabra. Nadie puede decir, yo me sujeto a Cristo, pero yo no me sujeto a ningún hombre. ¿Por qué? Porque el sujetarse a las autoridades está dentro de la palabra.
Entonces no tiene sentido que alguien diga, yo me sujeto a la Biblia. Pues yo no me sujeto a ninguno. Eso no, hermano, porque no está dentro de la palabra. La palabra no nos ordena someternos a la Biblia, pero no nos sometamos a ningún hombre. Imagínense que el centurión hubiera dicho, yo me sujeto a la constitución del Imperio Romano. Pero yo no me sujeto a ningún jefe, a ningún capitán, a ningún coronel, a ningún... yo no me sujeto a ninguno de ellos. Yo me sujeto a las leyes de Roma, pero yo no me sujeto a ninguno de ellos. El centurión dijo claramente, yo estoy bajo órdenes, yo soy hombre bajo autoridad. Nosotros, hermano, tenemos en este camino que yo sé que la amistad es el amor filial. El amor eros es el amor erótico que tiene que ver entre la pareja y todo lo que tiene que ver con sexo. Pero el amor filial es el amor, hermano, en la familia, el amor en las amistades. Pero el amor ágape es el amor de Dios. Y nosotros, hermano, recuérdense, tenemos que someternos a nuestra autoridad mayor, que es el amor de Dios. Y aunque el tema no es el amor, tenemos que someternos a Él por el amor que decimos nosotros tenerle. Y al someternos a Él, tenemos que someternos a la palabra, porque Él es la palabra. Y si nosotros decimos, nos vamos a sujetar, yo me sujeto al Señor, pero yo no me sujeto a hombre, entonces no hay tal sujeción al Señor, porque Él es la palabra, ¿sí me explico? Es imposible decir, cuando usted escucha a alguien decir, yo me sujeto a Dios, pero no me sujeto a ningún hombre. Automáticamente usted puede entender, porque yo sé que usted es inteligente, usted va a entender que Él no se sujeta a Dios, no se sujeta a la palabra, porque dentro de la palabra está establecido que el hombre tiene que tener autoridad sobre él. El centurión, hermano, entendía el orden de autoridad. El centurión lo practicaba porque se sometía a sus autoridades. Él dijo, y repito esto, soy hombre puesto bajo autoridad. El centurión entendía los beneficios y la importancia de tener autoridad sobre sí. Él dijo, yo tengo soldados bajo mis órdenes. Póngase a pensar, ¿por qué él estaba en autoridad? Porque estuvo bajo autoridad. Y aún estando en autoridad, seguía estando bajo autoridad. Y si él quería subir, hermano, a un nivel mayor de autoridad, tenía que estar sujeto bajo autoridad. El reino de Dios se maneja así. El Señor Jesús lo dejó claro en esta historia, que para un día llegar a ser autoridad constituida por Dios, hay que estar bajo autoridad. De lo contrario, cualquiera se puede poner de autoridad, cualquiera. Pero esa autoridad no va a ser respaldada por Dios. ¿Por qué? Porque no aprendió a estar bajo autoridad. ¿Por qué Dios les puso un Moisés en el desierto? Lo que Dios quería era enseñarles la importancia de estar bajo autoridad. Dios podía solo, hermano, ¿acaso no les envió la nube? ¿Para qué les envió la nube? Para guiarlos, para enseñarles la guianza del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, este centurión entendía los beneficios de la autoridad, entendía la importancia de la autoridad. Él dijo, yo tengo soldados bajo mis órdenes. Si él, hermano, no hubiera estado bajo autoridad, su autoridad no hubiera sido efectiva. Pero oiga esto, porque mientras le explico todo esto, van a ver cositas muy importantes. Si el centurión no hubiera reconocido a sus autoridades que tenía sobre él en el ejército, no hubiera sido efectiva su intercesión y su petición por su siervo. Mire esto es interesantísimo.
¿Por qué fue cuando él envía a los ancianos y envía a los amigos a que intercedieran por él en beneficio de su siervo? ¿Por qué el Señor Jesús no contestó? ¿Por qué el Señor Jesús no dio su palabra? ¿Por qué no le ayudó, no le benefició al centurión enviar a los ancianos y a sus amigos a pedir que sanara a su siervo? ¿Y por qué? Porque ese es el punto. ¿Y por qué al siervo sí le benefició la intercesión del centurión ante Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué sí le benefició la intercesión del centurión al siervo? ¿Y por qué no le benefició al centurión la petición a través de los ancianos y los amigos? ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque él reconocía, practicaba y entendía los beneficios de estar bajo autoridad. Diga conmigo, bajo autoridad. Una de las cosas que el Espíritu me dijo, hermano, y aunque hay mucho que hablar de esto, una de las cosas que el Espíritu me dijo y que me revolucionó, hermano, es que todos aquellos que están bajo autoridad y entienden los beneficios de reconocer autoridad, hermano, van a tener bendición sobre ellos. Salmo 133, el buen óleo que está sobre la cabeza, que es Cristo, desciende a las barbas, el ministerio apostólico, desciende a las vestiduras, el resto de los ministerios, y luego a papá, a mamá y a los hijos. Ese es un orden de autoridad establecido. O sea, la bendición, Dios dice, yo quiero bendecir a esta mujer, y le dice, quítate marido, yo voy a bendecirla. No, la bendición viene a través del esposo. Los hijos que quieren ser bendecidos, no, dice, quítense padres, yo voy a bendecir a los hijos. No, la bendición viene a través de los padres. Por eso, mire, esto es interesante porque una de las cosas que yo debo de entender y he entendido, hermano, es que nosotros tenemos que rodearnos. ¿Usted quiere tener amigos? Téngalos, pero que sean amigos que se sujeten y reconozcan autoridades. Si no, lejos de ayudarle a que sus bendiciones vengan, imagínense si ellos no reconocen autoridades, ¿qué le van a enseñar a usted? A que se rebele a las autoridades. Y si usted, al consejo de ellos, usted se rebela en contra de sus autoridades, quiere decir que usted es igual que ellos. Que usted en realidad no se sujeta a la palabra. Que dentro de la palabra está establecido que hay autoridades a las cuales tenemos que sujetarnos. ¿Sí me explico? Entonces nosotros, hermano, usted puede tener los amigos que usted quiera y de la manera que usted quiera. Pero en el momento, oiga lo que le voy a decir, esta es palabra de Dios, que ellos quieran que usted no se sujete a la autoridad que Dios puso sobre usted, en ese momento usted debe de entender, porque usted es inteligente, que es el diablo usándolos para que usted se rebele a sus autoridades como él se rebeló a la autoridad de Dios. ¿Verdad que es sencillo entenderlo? Por eso es que no se trata, hermano, de tener amigos que nos den palmaditas en la espalda y que nos regalen un pastel en el día de nuestro cumpleaños y que nos den regalos. No. Son los, hermanos, amigos que le enseñen a usted no los principios espirituales del conocimiento, sino que se los enseñen con su vida. Hermano, si alguien llega con usted y le dice, no, ¿para qué te sujetas a él? Yo no me sujeto. En ese momento, usted que es inteligente va a decir, no, este está más envenenado por el diablo que... ¿Por qué?
Porque ¿cómo surgió la rebelión en el cielo? Violando principios de autoridad. Así surgió la rebelión. ¿Cómo fue que a su siervo enfermo sí le ayudó? Oiga, ¿cómo fue que a su siervo enfermo sí le ayudó tener un jefe de fe como el centurión? ¿Y cómo es que al centurión no le ayudó los amigos líderes ancianos y los amigos que tenía a que Jesús contestara su petición? Porque la Biblia no dice que Jesús iba para, hermano, ir a sanarlo. No, Jesús iba, si era posible, llegar hasta donde estaba el enfermo. ¿Sabía Jesús que el centurión iba a venir? Sí, sabía. O sea que el Señor les dio una escuela de sujeción a la palabra y de sujeción a las autoridades, a todos los ancianos, porque fue público, a todos los ancianos. Le dio una escuela a todos los amigos de la importancia de reconocer la autoridad de la palabra y la autoridad de él, porque él dijo, solo di tu palabra, yo soy hombre bajo autoridad. Ahí reconoció dos cosas, la autoridad de la palabra y la autoridad de Jesús. Bueno, es que nosotros no podemos decir, yo me sujeto a la Biblia, pero yo a ningún hombre. Porque eso, hermano, va a hacer que nuestras peticiones y nuestras intercesiones no tengan efecto. No va a servir de nada. Vamos a orar, hermano, como una pérdida de tiempo. El centurión, repito, entendía el orden de autoridad, lo practicaba. Él sabía los beneficios y la importancia de tener autoridades sobre él. Yo tengo soldados bajo mis órdenes, pero también tengo quienes me dan órdenes. Si el centurión no hubiera reconocido sus autoridades, hermano, y no hubiera reconocido la autoridad de Jesús y la autoridad de la palabra, no hubiera sido efectiva su intercesión y su petición por su siervo. Por eso escucha esto. Si tú te consideras un hombre o una mujer de fe, voy a repetirlo, si tú te consideras un hombre o una mujer de fe, rodéate de hermanos, líderes y amigos que reconozcan autoridades y estén bajo autoridad. Porque si no se reconoce la autoridad de la palabra, repito, va a ser fácil que tus amigos te pongan en contra de tus autoridades. Y en el momento de ponerte en contra de tus autoridades, o sea, nadie que reconoce la autoridad de la palabra puede decir, yo me sujeto a la Biblia. Pero yo no me sujeto a ningún hombre. El centurión dijo, yo solamente di tu palabra. Imagínate, repito, que hubiera dicho yo, me sujeto a la autoridad de la constitución del Imperio Romano. Pues yo no me sujeto ni a mi capitán, ni al coronel, ni al teniente. No me sujeto a ellos. Hermano, imagínate que tú tengas un jefe y tú digas, yo me sujeto al dueño de la compañía. Pues yo no me sujeto a mi jefe, el que está moviendo todos los asuntos ahí. ¿Tú crees que eso te ayudaría a que el jefe te dé más trabajo o que el jefe vaya con el dueño y le diga, mire, tengo un trabajador que ese hijuela, aparte de que es mil usos, ese llega temprano, ese mira, es ordenado, hace el trabajo, no necesito estarlo supervisando, ese merece un aumento. A este le digo yo, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace sin renegar. Ese merece un aumento. Imagínate. Pero si el jefe va y le dice, mire, ese trabajador que vino recomendado por el ingeniero, ¿verdad? Ese no me respeta, ese no se sujeta, ese se va al baño como 500 veces. Ese le digo algo, no lo hace, le digo ven y hasta que se le da su gana. Ese no. Usted sabe la bendición, hermano,
de reconocer autoridad, la bendición de tener un ministro sujeto a la palabra. Un ministro sujeto a la palabra bendecirá al pueblo. Bendecirá al pueblo. ¿Por qué? Porque el ministro está honrando la palabra. Y al honrar la palabra y trasladar el mensaje que Dios quiere hablarle al pueblo, hermano, va a bendecir al pueblo. Pero imagínese si el ministro no sujeta la palabra. Como dijo una vez uno, hermano, en una radio cristiana, aunque este era cura, decía, la Biblia dice, pero nosotros sabemos. Imagínense, hermano. Y así hay gente, pues, hay gente. Entonces, la bendición, escuche esto, de ser o de tener un ministro que se sujeta a la palabra va a bendecir al pueblo. Pero también la bendición de tener un esposo que se sujete a su pastor, a la palabra y a su pastor. Salmo 133, el buen óleo está sobre la cabeza, Cristo, las barbas, las vestiduras, el papá, mamá, los hijos y hasta los animales. Porque el pueblo de Israel vivía de la siembra y del ganado. Y cuando ellos caminaban en el orden de Dios y reconocían a los profetas, se sujetaban a la palabra, las cosechas eran abundantes, la lluvia del cielo caía. Hermano, imagínense la bendición de tener un esposo sujeto a su pastor. Y yo no le digo esto porque usted se sujete a mí, ¿no? Usted lo decide, hermano, usted lo decide. Porque yo no pierdo mi bendición hasta darle esta verdad. ¿Qué busca el Señor? Que usted sea bendecido. ¿Qué busco yo? Que usted sea bendecido. La bendición de tener una mujer. Mujeres. Varones, diga conmigo, mujeres. No le va a pegar su esposo. Diga, mujeres. Mujeres, sujétense a sus esposos. La bendición de tener una mujer sujeta a su esposo. La Biblia es clara. Mujeres, someteos a vuestros maridos para que os vaya bien. Para que os vaya bien. ¿Cómo va a bendecir Dios a una mujer? Por medio de su esposo. Hay un hombre de Dios, hermano, que se cayó y se lastimó el pie, terrible, hermano, casi se le andaba desbaratando. Un buen hermano, un buen esposo, un buen siervo. Hermano, y lo operaban, su hermano tardó años eso. Hasta que un día el Señor me dijo, preguntándole al Señor, le dije, Señor, ¿qué pasa? Me dijo, es que el problema no es él. El problema es la esposa. Entonces, para Dios tratar con la esposa, permitió que él se cayera, se lastimara, dejara de trabajar y sin papeles, imagínense. ¿Cuál seguro social? ¿Cuál unemployment? La esposa tuvo que entrarle a trabajar, hermano, para mantener la casa, para pagar los biles, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, hermano, es que la bendición de estar bajo autoridad, un ministro sujeto a la palabra, un esposo sujeto al pastor, una mujer sujeta a su esposo, unos hijos sujetos a sus padres, como dice la escritora, para que hijos, sed obedientes a vuestros padres, para que os vaya bien 6 de largos días. ¿Qué hijo no quiere vivir bastante, tener largos días y que le vaya bien, hermano? Cuando un hijo le va de la patada, hay que revisar cómo está para con sus padres. Cuando una mujer le va de la patada, hay que revisar cómo está de sujeción y respeto a su esposo. Cuando al esposo le va de la patada, hay que revisar si tiene una autoridad espiritual que está sujeto.
Si al ministro le va de la patada, tiene que ver si está sujeto a su apóstol, ¿verdad? Si al apóstol le va de la patada, hay que ver si en realidad cómo están sus caminos delante. Porque ese es un orden. La bendición cae con un orden. Porque cree que el Señor le dijo a la samaritana, dame de esa agua, le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Por qué? Porque toda bendición viene en un orden. Una mujer le dijo una vez a un esposo, mira, yo no lo necesito. Mis bendiciones, soy inteligente para trabajar. La mandó a volar el marido y pregúntele si le fue bien. No, hermano, Dios da las cosas en orden. La bendición de un pueblo sujeto a su pastor. Yo no estoy diciendo que, ay, hermano, les va a meter miedo. No, yo les enseño esto porque le voy a decir como el centurión, yo soy puesto bajo autoridad. Mientras estuve bajo autoridad de mi apóstol, yo, hermano, créame, fiel a él. Siempre reportándole cómo iban las cosas. Siempre preguntando. Siempre, hermano, el reconocimiento de autoridad. Un pueblo sujeto a su pastor, mire, Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuentas, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Imagínense si hay una oveja que es latosa y problemática y el pastor llega delante de Dios y dice, Señor, mira, haz algo, porque la verdad esta oveja ya enseñamos, ya exhortamos, ya aguantamos, ya toleramos. Hermano, imagínese que en vez de causarle alegría al pastor, es una carga que solo da problemas y problemas y problemas, y alborota al pueblo y envenena al pueblo y habla de esto y lo otro y hermano, con tal de que se rebelen contra la autoridad que Dios puso, no es provechoso. Ahí dice claramente, porque eso no sería provechoso. Imagínense que el pastor llegue y diga, Señor, gracias por esta ovejita. Tiene sus áreas como también todos las tenemos, Señor, pero no es problemática. De vez en cuando como que se pone un poquitito rejega, dicen por allá por mi pueblo, ¿verdad? Pero es tranquila, ahí va la ovejita, poco. Pero si el pastor llega a quejarse, hermano, es como que el esposo llega a quejarse de la esposa, o es como que los padres llegan a quejarse de los hijos. Hermano, eso no va a dejar bendición. Imagínense tener un jefe como ese centurión, ese era buen jefe, hermano. Tener un pastor sujeto a su apóstol, un trabajador sujeto a su jefe. Dice Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. O sea, en este asunto, hermano, de nada nos sirve conocer a gente importante y famoso como el centurión que conocía a los ancianos y tenía un montón de amigos. De nada nos ayudan cuando se presenta una necesidad. De nada ayudan a nuestras bendiciones. Está bien, hónrenlos, respétenlos, ámenlos, pero si no se reconoce autoridad. ¿Por qué cree que el mundo está como está? ¿Acaso reconocen la autoridad de la Escritura? No. ¿Por qué cree que el Islam es un pueblo perverso, hermano? No reconocen la autoridad de la Escritura. ¿Por qué? Si de la sujeción a la autoridad viene la bendición. Y oiga lo que le voy a decir. ¿Cómo se evidencian, cómo se conocen a los hombres y las mujeres de fe? Porque reconocen la autoridad de la palabra, reconocen, y al reconocer la autoridad de la palabra, reconocen la autoridad que tienen sobre.
¿Cómo saber si un hijo, un muchacho es un hombre de fe? Una mujer de fe, un joven, porque reconoce la autoridad de sus padres. ¿Cómo saber, hermano, si una mujer es una mujer de fe? Fácil. Porque reconoce la autoridad de su esposo. ¿Quién mandaba? ¿Quién mandaba en el matrimonio de Abraham y Sarai? ¿Usted sabe lo que significa Sarai? Sarai, la jefa, la mandona, la que manejaba todo el pastel. Cuando vienen al Señor, ya no es Sarai, es Sara, princesa. Y Abraham, padre de multitudes. Sara, madre de todas las mujeres. Cambió. Entonces, ¿cómo se reconoce a una mujer de fe? ¿Porque ora mucho? No. ¿Porque ayuna mucho? ¿Porque profetiza mucho? No. Porque respeta y se sujeta a su esposo. ¿Cómo se conoce un hombre de fe? Porque respeta sus autoridades y respeta su autoridad espiritual. Por eso, mira, mujer, mira, esposo, si tú escuchas a tu mujer hablar del pastor, esa no solamente no se sujeta al pastor, tampoco se sujeta a ti, hombre. Tampoco. Porque si no nos sujetamos al que no vemos, ¿usted cree que nos vamos a sujetar al que vemos? Es fácil, hermano, reconocer a los hombres y a las mujeres de fe. ¿Cómo se reconocen? ¿Cómo se evidencian? Porque reconocen la autoridad de la palabra. Y al reconocer la autoridad de la palabra, reconocen a las autoridades. Perdón, ¿estamos entendiendo? Esto es sencillo. Hermano, este centurión, mire, Jesús le dio una clase de autoridad y de cómo hacer que las bendiciones lleguen, cómo hacer que las peticiones sean contestadas, cómo hacer que las oraciones lleguen, reconociendo autoridad. Porque quien reconoce la autoridad de la palabra, reconoce las autoridades. No se puede decir, yo reconozco la autoridad de la Escritura, pero yo no reconozco ninguna autoridad. Porque cuando no se reconoce la autoridad de la palabra, por ende no se reconocen las autoridades. Eso no beneficiaría nuestra vida ni la vida de los demás. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa y perdóneme usted. Pues yo no tengo amigos, créame, no tengo amigos. Antes creía que, y quizá usted me escuchó decir, quizá me sobran dedos de las manos. A esas alturas no creo que ni siquiera un dedo de las manos, hermano. ¿Por qué? Y yo creo que pueden haber amigos. Pero si alguien que se dice ser tu amigo o tu hermano en la fe te pone en contra de tus autoridades, o algún compañero de trabajo te pone en contra del jefe, o algún pastor te pone en contra del apóstol, hermano, entonces no reconoce autoridades. Y eso es peligroso porque el primer principio que se violó en el reino de los cielos fue la sujeción a las autoridades. Ese fue el primer principio, hermano. Llegaron los ancianos y con insistencia, hermano, le insistieron a Jesús, mira, él es buena persona, ha ayudado mucho a nuestra religión, mira. Jesús no contestó. No dio su palabra y dijo, mira, ahí va mi palabra, dile que no. ¿Qué era lo que Dios buscaba? No buscaba conocimiento, los líderes tenían conocimiento. ¿Qué era lo que Dios buscaba? Que hubieran quienes verdaderamente apreciaban al centurión. No, había un montón de amigos. ¿Qué era lo que Dios buscaba? A ver si conocían el principio de autoridad. Usted lea la historia, dice que Jesús se maravilló de la fe del centurión. ¿En dónde comienza la fe? Ayúdeme usted. ¿En dónde comienza la fe? En la sujeción a la autoridad de la palabra. ¿Cómo se evidencia la fe? En la sujeción a las autoridades.
el enemigo sabe dónde atacar. Él sabe perfectamente que si logra sembrar la semilla de rebelión en un corazón, ya se los echó al plato. Él sabe perfectamente que si logra que ese corazón se revele a la autoridad, si ya con hablar de una autoridad, hermano, ya es delicadísimo. Y hasta la semilla de rebelión ahí. Y podemos orar porque ese es el punto que yo quiero marcarle. Podemos orar, podemos pedir. Sabe que el reconocer autoridades en el centurión benefició a su siervo. Eso quiere decir que cuando nosotros reconocemos autoridad, la palabra en nosotros va a tener poder. De lo contrario, no va a ser respaldada por Dios. Y va a beneficiarnos a nosotros y va a beneficiar a alguien. Ore usted por un enfermo, a ver si se sana. Si usted reconoce autoridad, usted honra la palabra, hermano, Dios va a respaldar esa palabra. Pero si usted no reconoce autoridades, ¿cómo Dios va a respaldar si eso es algo que Dios tiene metido? Es más, ¿por qué Dios le perdonó a David su adulterio? ¿Y por qué no le perdonó a Saúl su rebelión? Porque Dios tiene metido en el corazón qué fue lo que sucedió cuando lo que ahora llamamos reino de las tinieblas se convirtió en el reino de maldad. ¿Por qué? Porque no reconoció la autoridad. Los ancianos le insistieron, hermanos, le insistieron y le insistieron. Y Jesús sabía que, aparte que no creían en él, tampoco creían en la autoridad de la palabra ni en la autoridad de él. Porque no lo sanó desde lejos cuando se presentaron los amigos. O sea, en este camino no se trata, hermano, de ser amigos del ministro, de tener amigos apóstoles y profetas y cuanta cosa, sino esto se trata de someternos a la palabra. Diga conmigo, someternos a la palabra y someternos a la autoridad. El Espíritu me dijo esta mañana, en veces las oraciones no son contestadas, las peticiones no son contestadas, lo que pedimos no es contestado. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a la autoridad que Dios puso, sea el jefe, sea el esposo, sean los padres, sea el pastor, sea el apóstol, sea el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay sujeción. La sujeción fue el primer principio que se violó en los cielos. Y Dios los echó de su esfera. Y esto, hermano, mire, sométase usted a la palabra y sométase a las autoridades. La Biblia dice, sométanse a las autoridades romanos y tendrán elogios de ella. Entonces, yo quiero, hermano, que nosotros entendamos que en veces hay, aparte de que hay amistades que en veces de ayudarnos en nuestro caminar, nos estorban nuestro caminar. ¿Por qué cree que Pablo le dice a los Gálatas, ustedes corrían bien? Ustedes corrían bien. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Yo no estoy diciendo que a las autoridades hay que agarrarlas y hay que tirarse de alfombra para que pasen ahí. No. La Escritura dice que al que honra, honra, al que temor, temor. La Biblia lo establece. Entonces, reconocer la autoridad de la palabra es, hermano, reconocer las autoridades. Reconocer que son autoridades. Por eso, los hijos, hermano, tienen que reconocer a los padres. ¿Quieren que les vaya bien? Pues honren a sus padres. Honrar a los padres es saber la posición que tienen delante de Dios. Porque este asunto se trata de Dios. Muchas veces vemos al carapacho humano, pero lo que hay detrás es una autoridad. Dios invistió la autoridad. En veces la mujer puede ver al varón, hermano, pero en realidad, ¿por qué cree que Sara le llamaba Señor después? Porque miraba el investimiento de autoridad que tenía Abraham ahora. Ya no era aquel que hacía todo lo que Saraí decía, sino se invirtieron los papeles.
La mujer, hermano, que no respeta autoridad, que no se sujeta, padece mucho, hermano, mucho. Muchas bendiciones. Dice, someteos a vuestros maridos para que os vaya bien. Para que os vaya bien. Hermano, esa es una ley repita conmigo, es una ley de bendición. Si nosotros decimos, mire, es más. La bendición de tener un ministro sujeto a la palabra, esa es una ley de bendición para mi vida. Si yo empiezo a hablar tonterías, o como decía mi abuela, empiezo a hablar babosadas aquí, yo me sujeto a la palabra. Oh, mire, hermano, vamos a quitar los dones porque eran para otro tiempo. Las visiones eran para otro tiempo. La danza no vamos a andar ahí como chapulines saltando, porque hay ministros que lo dicen así, hermano. Ok, vamos a celebrar la Navidad del 24 de diciembre y al Cupido del 14 de febrero y los huevitos de conejo el domingo de resurrección, ¿verdad? Aunque no resucitó en domingo, ya sabemos, resucitó en sábado. ¿Eso es honrar la palabra? No. La palabra dice que hay coberturas, la palabra dice que hay cántico nuevo, la palabra dice que hay dones, que hay poderes, que hay ministerios, que hay bautismo en lenguas, que hay bautismo en agua. La palabra dice que hay autoridades, que hay liderazgo. La palabra nos enseña, hermano, que hay dones. La palabra nos enseña que hay danza, etcétera. Entonces vamos a honrar la palabra. Yo enseño la palabra. Ya le he dicho, el día que usted me escuche decir algo que no esté en la palabra, venga y dígame. Dígame y vamos a tratar de explicárselo, y si no lo sabemos, pues le pediremos al Señor que nos ayude, que nos hable, que nos enseñe. Imagínense, el sujetarse, un principio de bendición, la bendición de un esposo sujeto a su pastor. Es una ley de bendición, es ley de bendición. La bendición de una mujer sujeta a su esposo es una ley de bendición. Es un principio de bendición. La bendición de hijos sujetos a los padres es una ley de bendición. Un pueblo sujeto a su pastor es una ley de bendición. Son llaves. Un pastor sujeto a su apóstol, un apóstol sujeto a Cristo y a su palabra, un trabajador sujeto a su jefe. Hermanos, y hasta en los animales, hombre, hasta en los animales. Yo escuché una vez allá en Nayarit a un hermano que criaba vacas. Decía, qué bonito rebaño tiene, aunque se le miran un poco las costillas, porque pues no es lo mismo allá, llueve de vez en cuando. No es como las vacas de aquí que se caen de gordas, hermano. Dice, qué bonito rebaño. Y mire, se miran tranquilas, paciendo. Yo creo que usted no, ni siquiera, usted nomás se sienta y las ve comer. Me dijo, no, dice, tengo una vaca que es pero terrible. Esa ya está lista para darle filo, me dijo, así. Esa ya está lista para darle filo, me dijo. ¿Va a estar este fin de semana aquí? Le dije, sí, hombre, pero tengo que ir a Milpas Viejas, le dije. Me dijo, si no, este sábado le dábamos filo. ¿Por qué? ¿Por qué se buscó esa vaca que le dieran filo? Pues era saltarina, se saltaba el establo, hermano. O sea, la sujeción, hermano, deja bendición. La sujeción le deja bendición a los hijos, a los padres. Hermano, nosotros trabajamos con ministros delegados en los países donde tenemos iglesias. ¿Y a quién cree que ponemos? ¿O a quién nos dice el Señor que pongamos? Al que más diezma no, los ministros también diezman, hermano. No.
el conocimiento, el amor, el respeto, el honor, el temor que le tienen a la palabra. Y los probamos para ver si siguen órdenes. Vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Me llaman, delegado, fíjese que pasó esto en esta iglesia, ¿qué hago? Mira, vete para allá, haz esto, llámame de allá, comunícame después de la plática, y esto, y lo hacen, hermano, al pie de la letra. ¿Por qué están en el lugar donde están? Porque hacen las cosas como uno les dice. Nuestro delegado en México le digo, eres delegado de todas las iglesias. Ok, bueno, vas a tener mucho trabajo. Regresando del retiro la semana me dice, tengo esta agenda, voy a ir con fulano tal día, con sutano tal día, con perengano tal día, con perencejo tal día, y mire, se presenta un problema, esto y esto y esto, ¿qué hago? Ve y haz esto y dile esto y lo otro y aquello allá, y con esto déjame orar para ver qué es lo que vamos a decidir, y a orar y a pedirle al Señor, Señor, ¿qué hacemos en esta situación? Hasta que el Espíritu me habla, me dice, pues haz esto y haz esto. O sea, siguen al pie de la letra. Esa es bendición, hermano. Teníamos antes varios delegados, tuvimos que removerlos. ¿Por qué cree? Pasaba un año y ni siquiera iban a visitar a los pastores. ¿De qué servía? Entonces, yo quiero decirle, lo que el Espíritu me dijo ahora, en esta mañana, es para que la palabra que nosotros decimos, ¿por qué tuvo efecto la palabra en la boca de Jesús? Estaba sujeto al Padre. Mi Padre mayor que yo es. Y nada hago. El que quiere hacer la voluntad de mi Padre sabrá si lo que yo digo o lo enseño es mío o del que me envió. Yo nada hago, sino hago lo que el Padre me envió a hacer. ¿Qué era eso? Sujeción. Hermano, la sujeción es el primer principio de bendición. Y la sujeción tiene que ser, mire, de corazón. Usted que ama hacer la voluntad de Dios, no permite que nadie le diga que se rebele a sus jefes en el trabajo. No permita que ninguna hermana le diga, no, pues si su esposo le gritó, pues usted también grítele. ¿A qué le está enseñando? ¿A que lo honre, lo respete, se sujete? ¿O lo está enseñando a rebelarse? Ay, hermano, pues no se necesitan 5 dedos de frente para entender eso. La gente, el pueblo, la iglesia, el ministro, hermano, en que nos sujetamos a la palabra, ahí cae bendición de Dios. Los hogares donde la mujer está sujeta al marido, cae bendición de Dios. Pero el marido también está sujeta a su pastor, cae bendición de Dios. Los hijos sujetos a los padres, cae bendición de Dios, porque es el orden de bendición. Es más, leamos Salmo 133 y con eso vamos a ir terminando, y eso a ver si el Señor me permite terminar. Salmo 133, ¿verdad? Dice, cuán bienaventurado es el hombre, no, este es el Salmo 1, perdón. Déjeme ver, aquí tiene que ser. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza. Desciende a la barba de Aarón que desciende hasta el borde de las vestiduras, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor, ¿qué dice? Bendición y vida para siempre. Y cuando dice vida, ¿qué es? ¿Qué es? Añadiduras, paz, tranquilidad, alegría, salud. Todo eso trae la bendición. Cuando habla de bendición, hermano, añadiduras de bendición. Ahí mandó el Señor la bendición
la vida para siempre. Es un orden. Dios da las cosas en el orden que Dios estableció. La bendición aquí está, hermano. Cristo. De Él viene. El Padre lo da por medio de Cristo. Pero no hay bendición a menos que esté dentro de Cristo. El Padre envía su bendición sobre Cristo. Luego lo envía sobre los apóstoles. Lo envía sobre los ministerios. Y lo envía sobre papá, sobre mamá, sobre los hijos. Es más, solamente una probadita. Y pensaba yo por un momento en este tema, porque empieza usted a hablar mal de las autoridades. Y me cuenta, deje que pasen unas 2, 3, 4 semanitas y usted va a empezar a ver los resultados. Usted va a empezar a ver los resultados poco a poco, hermano. Por eso nosotros tenemos que entender que practicar la insujeción a las autoridades en la iglesia, en el trabajo, en la casa, hermano. Mire, ya le conté esta historia, pero déjeme terminar con eso porque quizá algunos no la han oído. Le pregunto a usted, ¿qué es un policía en la calle? Es una autoridad. Una autoridad. Yo no era cristiano. Salí del trabajo, me regalaron, hermano, una cerveza. La puse ahí en el sillón del pasajero, venía manejando en el freeway. Mi carro era poco más como tipo cholo, era un Caprice 74 con rines y tumbado, lowrider, como le dicen, hermano. Y de pronto me para y le digo al policía, ¿por qué me paraste? Es que tu carro está sospechoso. Tú sabes que aquí las gangas están terribles. Le dije, sí, pero mírame la cara, le dije, yo no. Te vistes como chulo, dice, pero en realidad tu inglés te delata, me dijo. Le dije, ya ve, le dije. Me dijo, traes una cerveza. Pero viene tapada, no importa, dice. Viene adentro del carro. ¿Qué me garantiza a mí que no la ibas a abrir en el camino? Esta tenía que ir en la cajuela. Dice, bueno, por algo te paré. Entonces me dice, tu licencia, aquí está, tu aseguranza, aquí está. Dame unos minutitos, se fue atrás, hermano. Yo estaba enojado, hermano, porque yo no había hecho nada malo para que me parara. Un ticket, hermano, por llevar alcohol adentro. Me enojé. Me dio el ticket, lo firmé de mala gana, hermano, hasta casi le aventé la pluma. Cuando él iba caminando para su patrulla, hermano, enciendo el carro, le meto la velocidad, quemé llanta, hermano, quemé llanta, y me metí al freeway, me fui, puso la sirena, otra vez me volví a parar. Y me dijo, ¿tú sabes lo que soy? Sí, es policía. ¿Y tú sabes lo que esto significa? Sí, policía. Bueno, autoridad, ¿verdad? Sí. Y se me acercó así, me puso el dedo así, acá. Acá me lo puso. Si me vuelves a hacer esto, te llevo preso. ¿Cómo cree que salí? Bien tranquilito. Bien tranquilito. Tranquilito. ¿Sabe por qué? Porque la insujeción a la autoridad deja consecuencias. Deja consecuencias, hermano. Deja consecuencias en los hijos que no se sujetan a los padres, en las esposas que no se sujetan a los esposos, en los esposos que no se sujetan a su autoridad espiritual, que en este caso es el pastor, en el pastor que no se sujeta a los apóstoles, en este caso su apóstol, en el apóstol que no se sujeta a la escritura y a Cristo. Deja consecuencias, pueblo bendito. O sea que no es nada más de... Y yo le enseño esto porque ¿qué fue lo que el Señor me dijo en esta mañana? Que Él no respaldaba la autoridad de la palabra en boca de los que no se sujetan. Aparte, que no
respondía peticiones y oraciones cuando el corazón no se sujeta a la palabra. ¿Y por qué se fue? Cuando el corazón no se sujeta a la palabra. Pero dentro de la palabra está la sujeción a las autoridades. Termino con esto, vente Elmer. Por eso fue que el Señor dijo, cuando va a camino y viene el centurión y le dice, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo sanará, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad. ¿Qué estaba diciendo? La autoridad a la palabra es lo que más se honra en el cielo. Y la autoridad a las autoridades, la honra a las autoridades establecidas por Dios. Tú eres mayor que yo. Yo no puedo meterme bajo tu techo. Mejor dicho, tú no puedes meterte bajo mi techo. Yo tengo que meterme bajo tu autoridad. Así que yo no sé por qué el Señor da estos mensajes, pero este es el mensaje para hoy. Las autoridades, dice Romanos, ¿quieres pues no tener temor de ellas? Sométete y tendrás elogios de ellas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Se lo voy a leer lo que dice Romanos. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Eso está hablando de consecuencias. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues para ti es un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Mire qué interesante es eso. Si usted tiene amistades que les gusta hablar de las autoridades, esos no son buenas amistades. Usted tiene amistades que les gusta hablar mal de su jefe en el trabajo, aléjese de ellos. No le van a dejar bendición. Usted tiene hermanos que les gusta hablar mal de los pastores, aléjese de ellos, ámelos, ore por ellos. Esos no son amistades. Muchas veces son vasos que el diablo usa para que usted se rebele, porque para él su gusto es que no se acepte autoridad. ¿Por qué cree que quiere ser Dios? Porque él no quiere la autoridad de Dios sobre él, nunca la quiso. La sujeción a las autoridades es un principio, es una ley de bendición. Oh Dios, gracias, 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 gracias. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla, mi existir en tus manos está, desde el momento que despierto hasta el anochecer.
yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Sabes una de las cosas que yo entendí con esto? Es que mientras yo me sujete a la palabra y haga las cosas que el Espíritu me dice, mientras reconozca la autoridad de Cristo sobre mi vida, la obra se va a sentar bien, va a echar raíces, se va a solidificar. Las vidas se van a acercar más a Dios. Y Dios, oiga lo que le voy a decir, va a traer gente, aunque estemos escondidos hasta aquí. Dios va a traer a su pueblo que ama y desea hacer la voluntad de Dios. Pero también se va a llevar a aquellos que no desean hacer la voluntad de Dios. En mi vida ha sido bueno, oh Dios. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, gracias Señor, dile. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más, dile: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Dios. Gracias por recordarnos de la importancia. Dice su palabra: y a este miraré, al que tiembla ante mi palabra. Padre, gracias. Gracias. Gracias por recordarnos que tu palabra tiene poder cuando estamos bajo autoridad. La autoridad tiene poder cuando estamos bajo autoridad. Una vez, y déjeme terminar con esto. Ahí en San Diego tenía yo un grupo de liberación. Había mujeres, habían hombres. Cuando la endemoniada era una mujer, eran mujeres los que iban y atendían. Cuando era hombre, eran hombres los que iban y atendían. Pero una vez llegó una hermana y me dijo: estuvo difícil ayer la liberación. El demonio, dice, me quería pegar a mí. Y le dije: oh, interesante, le dije. Le voy a hacer una pregunta, le dije.
No se sujetaba al demonio cuando usted le decía no, no se sujetaba. Y entonces revise su vida a ver si usted está sujeta a su esposo. Porque si usted no está sujeta a su esposo, el diablo no va a temerle a la autoridad que usted dice que tiene. El diablo conoce, el Señor lo reprenda, el principio de autoridad porque él lo violó. Y él sabe que estar bajo sujeción deja bendiciones y el no sujetarse deja pérdidas, por eso lo echaron del Monte Santo. Si Dios no respalda a alguien que no está bajo autoridad, sujeto a la autoridad, el diablo se burla de los que no están sujetos a autoridad, porque no le pueden hacer nada. Recuerdo que le dije, y tuvo suerte que no le dijo, ¿cómo tú me vienes a ordenar a mí que me sujetes si tú no te sujetas? ¿Quiere darle una ofrenda de palmas al Señor? Llévese esta palabra en su corazón, medítela.